He venido a hacer la América. Esta es mi oportunidad de prosperar. Al poco tiempo, don Domenico Belgrano Peri castellanizó su nombre y pasó a ser conocido como Domingo Cayetano Francisco Belgrano Pérez. Fueron pasando los años y don Domingo era uno de los comerciantes europeos más ricos de Buenos Aires. Las tertulias eran reuniones en las que las señoras de la época buscaban maridos para sus hijas, y como comerciante europeo, Domingo era considerado un muy buen partido. Así fue como conoció a María Josefa González Casero, con la cual se casó un 4 de noviembre de 1757. La muchacha tenía 15 años, una edad bastante habitual para las mujeres de ese entonces. Este matrimonio tuvo tan solo 16 hijos: Carlos José, José Gregorio, Manuel del Corazón de Jesús, Bernardo José Félix, Domingo José Estanislao, Francisco José María, Joaquín Cayetano, Miguel José y Agustín Leoncio. Sus 7 hermanas: María Florencia, María Josefa, María del Rosario, Juana María, María Ana y Juana Francisca. En esta numerosa familia, Manuel Belgrano pasó su niñez. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús nació el 3 de junio de 1770. Ya de niño, Manuel aprovechaba sus ratos libres para enseñar a leer a algunos amigos que no habían podido ingresar a la escuela. Manuel aprendió a leer, escribir, sumar y restar con los padres del convento de Santo Domingo. Luego, continuó sus estudios en el Real Colegio de San Carlos, actual Colegio Nacional de Buenos Aires. El éxito de los negocios llevó a que don Domingo Belgrano buscase la mejor preparación posible para sus hijos y decía enviar a Manuel y a Francisco a España. Hijos míos, quiero que vayan a España y se instruyan en el comercio, así a su regreso puedan trabajar conmigo. Así fue como en 1786, con la edad de 16 años, Manuel partió rumbo a España. Al llegar, Manuel se matriculó en la Universidad de Salamanca para seguir la carrera de leyes. Luego de estar una temporada en Salamanca, continuó sus estudios en la Universidad de Valladolid. Por su alto rendimiento en sus estudios, llamó la atención de muchos profesores, que no pararon de elogiarlo y de recomendarlo. Estos comentarios llegaron al rey Carlos IV, rey de España, y dispuso: Quiero que ese prestigioso Manuel Belgrano se haga cargo del consulado de Buenos Aires. El Consulado de Buenos Aires era una de las instituciones más importantes del Virreinato de Río de la Plata. Era el organismo que administraba la entrada y salida de mercaderías. Allí, Belgrano intervenía en largos debates, ya que él se quejaba de la mezquindad de los comerciantes. Los acusaba de defender solo sus intereses, sin importarles los de la comunidad. Señores, he venido de España a Buenos Aires a proponer la felicidad de las provincias que componen el virreinato del Río de la Plata, pero su espíritu de monopolio no me dejan hallar un equilibrio entre ustedes y la comunidad. Cuando Belgrano se tomaba licencia por alguna causa y no podía asistir al consulado, lo reemplazaba su primo, Juan José Castelli, 6 años mayor que Manuel. No solo el consulado le preocupaba a Manuel Belgrano. Una de sus mayores preocupaciones fue la educación. He logrado establecer 3 escuelas: la náutica, la de comercio y la de diseño. La corona española no paró hasta verlas destruidas.
Se dice que estos establecimientos eran muy necesarios. Propulsar la educación es un lujo necesario. Belgrano también proponía lo que hoy llamaríamos igualdad de género. Señales, las buenas costumbres solo serán posibles si las enseñanzas de ambos sexos estuvieran en pie de igualdad. Más por desgracia del sexo que principalmente debe estar dedicado a sembrar las primeras semillas, lo tenemos condenado al imperio de la ignorancia. Belgrano pensaba que educar a la mujer ayudaría a las familias, pero sobre todo dignificaría a la mujer. La igualdad entre el hombre y la mujer, un planteo casi inexistente en la época, era una obsesión para Manuel. Las ideas innovadoras de Belgrano quedaron reflejadas en sus informes anuales del consulado, a través de los cuales trataba por todos los medios de fomentar la industria y la educación. Por esto mismo, fue conocido como el primer defensor de la industria y pionero del cuidado del medio ambiente, ya que hace bastante más de 2 siglos alertó sobre el peligroso descuido del medio ambiente. En 1804, cuando Belgrano cumplía 10 años como secretario del consulado, el mundo continuaba en ebullición. El año comenzó con un gran acontecimiento: la proclamación de la independencia de Haití, primera nación libre de América Latina. Ya se sentía en Belgrano, por aquella época, los aires de libertad. Primo Castelli, ¿será cierto la noticia que trajo ese navío la semana pasada? Una colonia española declaró su libertad. Años después, un 27 de junio de 1806, los habitantes de Buenos Aires veían con asombro que los ingleses entraban en la ciudad de Buenos Aires. Los ingleses ganaron, ya que los habitantes, los más ricos, monetaria y políticamente, no se opusieron a aquella invasión. Belgrano, con indignación y enojo, no les juró lealtad a la bandera de Gran Bretaña. En libertad de cometerse un modo de pensar, este atentado y procuré salir de Buenos Aires. Santiago de Liniers, un militar experimentado de origen francés, pero leal a la corona española, se encontraba en la banda oriental reuniendo tropas para contraatacar, y fue allí donde se dirigió Manuel Belgrano. La reconquista de la ciudad de Buenos Aires, encabezada por Liniers, fue un éxito. Después de esta primera invasión, comenzaron a organizarse pequeñas milicias que pudieron contrarrestar a la segunda invasión inglesa. Años después de la primera y segunda invasión inglesa, arribaron al Río de la Plata nuevas noticias de Europa. Las noticias de la invasión napoleónica a la península ibérica sacudieron a las colonias españolas en América. Napoleón Bonaparte, a pesar de Llegadas estas noticias, comenzaron las reuniones conspirativas de las que participaban Saavedra, Juan Martín del Pueyrredón, Martín Rodríguez, Ocampo, Belgrano, Benítez, Trench y Moreno. Después de largas horas de debate, Belgrano, eufórico y enojado, proclamó: Hugo la patria y a mi compañero. Sobre las 3 de la tarde del día inmediato, el virrey
elegido caballero, yo no te ayudaré con mis armas. Profunda sensación causó en los circundantes tan valiente y sincera resolución. Las palabras del noble Belgrano fueron acogidas con fervoroso aplauso. Al día siguiente escribieron al virrey Cisneros un cabildo abierto para hablar sobre el destino de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El virrey, al no tener el apoyo de los patricios, único cuerpo militar, tuvo que acceder a la petición. Así, ese lluvioso viernes 25 de mayo a las 3 de la tarde, juró nuestro primer gobierno patrio. Sus integrantes fueron Belgrano, Castelli, Paso, Alberti, Alzaga, Mateu, Larrea, Mariano Moreno, Miguel de Ascuénaga y como presidente de la Junta, Cornelio Saavedra. ¿Saludaron? Muy bien. Ahora se retiran. Tanto Belgrano como su primo Castelli no tuvieron demasiado tiempo para actuar en el gobierno. La revolución había que defenderla con las armas. Comenzaba una contrarrevolución realista. A Belgrano le encomendaron trasladarse con un ejército a Paraguay para lograr la adhesión de su entonces provincia al gobierno de Buenos Aires. Un niño de tan solo 12 años acompañaba a la tropa de Belgrano. Tocaba su tambor para dar ánimo a la tropa. La campaña comenzó con un triunfo en Campichuelo, pero ese mismo año sufrió la derrota en Paraguay. Belgrano contaba con solo unos 470 soldados, mientras que las fuerzas realistas superaban los 10.000 hombres. Por una de esas contradicciones que tiene la política, Saavedra fue destituido de la Junta. Dicha destitución del expresidente de la Junta provocó un gran rechazo entre los patricios. Rivadavia, como secretario de guerra, le hizo firmar al candidato, un gobierno compuesto por 3 personas, el nombramiento de Belgrano como coronel y comandante de los patricios. Procuraré con todos mis esfuerzos comandar con honor. Espero hacerme hijo, llamarme hijo de la patria. El regimiento de los patricios no quiso saber nada con Manuel Belgrano. Ni siquiera lo dejaron entrar al cuartel. A nosotros no nos manda nadie. Muerte a Belgrano. Si quieren que muera, disparen. La primera orden de Belgrano fue que los patricios se cortaran las coletas, su distintivo. ¿Cómo era? Ni más ni menos que una trenza a la altura de la nuca. Belgrano lo hizo para disciplinar a la tropa. Una vez reducida la tropa, quedó al mando de Belgrano. Con esos soldados partió a Villa Rosario. En Villa Rosario, Belgrano organizó 2 baterías defensivas, Libertad e Independencia, que impidieron el paso de los barcos realistas por el río Paraná. El 27 de febrero de 1812, Belgrano enarboló por primera vez la bandera blanca y celeste cosida por doña María Catalina Echeverría. Deben vencer a los enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el centro de la independencia y de la libertad. Sí, juramos. Las autoridades de las Provincias Unidas obligó a Belgrano a trasladarse desde las costas del Paraná hasta Jujuy. Nombrado almirante del Ejército del Norte, Belgrano llegó a Jujuy y ordenó el retiro masivo de la población. Nada debía quedar en pie cuando parecía
vencieron los realistas. Esto fue conocido como el Éxodo jujeño. Quien no haga caso a mi orden de partir será fusilado. Sus haciendas y muebles quemados por traidor a la patria. Luego del Éxodo jujeño, Belgrano lucharía con los realistas en Tucumán. La batalla fue cruenta. Los realistas perdieron 453 soldados y 687 hombres cayeron heridos. Las bajas patriotas fueron menores, 65 muertos y 187 heridos. Pocos meses después, el 20 de febrero de 1813, siguió la batalla de Salta, y entonces se recuperaron las provincias del Alto Perú. Belgrano entró en Potosí y fue recibido con honores. Ese mismo año, en octubre y noviembre, después de haber avanzado más al norte, las tropas realistas aplastaron a las de los patriotas en Villacapugio y Ayuhupa. Después de las derrotas, Belgrano les dijo a sus hombres: Soldado, ¿flamea en su corazón la bandera de la patria? Ya muy enfermo y agotado, mandan a Belgrano, junto con el ejército del norte, a la posta de Yatasto, para entregarle al ejército a un general de renombre, que hacía poco tiempo que había llegado a las Provincias Unidas del Río de la Plata, José de San Martín. Luego, las autoridades de Buenos Aires le encomendaron hacer tareas diplomáticas a Europa del Belgrano, pero tuvo que regresar, ya que su salud estaba muy deteriorada. Sin dinero, porque el gobierno de Buenos Aires no le había pagado los sueldos que le debía, debió pagarle a su doctor con su reloj de oro. Manuel Belgrano falleció un 20 de junio de 1820.